despedimos aquí en la tercera edición y vamos a entrevistar a uno de los diputados, agradeciéndoles obviamente esta posibilidad de comunicarnos. Lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Carlos Heller por la amabilidad de atendernos en el día de hoy. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal, Alma? Buenas tardes, ¿cómo va? Con mucha ansiedad, la verdad, tengo que confesarle, como está todo pendiente el 19 para absolutamente todo, mucha ansiedad. ¿Usted cómo está con eso, con la perspectiva hacia el 19? Sí, con la ansiedad. Y qué sé yo, a ver, yo la verdad que tengo una expectativa positiva. Creo que todo lo que ha venido pasando va marcando una diferencia, yo diría, notable, de perfiles, de personalidades, de templanza, de conocimiento del Estado, de capacidad de gestión, que me da la impresión que sobre todo en lo que puede decidirse en una etapa final de un proceso como este, porque yo parto de la idea que los núcleos duros generalmente no hay argumento que lo convenza, por eso son núcleos duros. Pero lo que define finalmente una elección son los que llamamos fluctuantes, y que a esta altura uno los podría resumir en aquellos que están indefinidos, que por distintas razones tienen dudas. En un balotaje muchas veces se vota más en contra que a favor, es decir, el voto es por la opción negativa, es decir, todo esto está dando vuelta, y en todo eso me da la impresión que la diferencia visualizable entre los candidatos y las propuestas es de tal magnitud que alguien que no tiene a priori una definición no debería dudar, y eso es lo que me hace ser optimista. No sé si soy claro. El que tiene una definición a priori la tiene, sí, y por ahí los argumentos le rebotan, y bueno, y yo veía ayer en un programa de televisión a algún caracterizado analista que convertía todas las debilidades en fortaleza. Decía, el otro ganó Massa, claramente, pero justamente el haber perdido muestra que el otro es más puro, que está más limpio, eso es lo que le da la fortaleza. Massa demostró que tiene un gran conocimiento del Estado y el otro no. Bueno, pero justamente eso es lo que hace que todos los que están en contra de la casta, es decir, uno lo puede argumentar de tantas maneras, y que más que nada tiene que ver con las ganas de lo que uno quiere que pase. Mi experiencia a lo largo de la vida es que, insisto, los duros no se modifican, no hay argumento que los cambien, y que sobre los indecisos, un debate como el del domingo tiene que influir. Sobre alguien que es imparcial y que a esta altura llegó diciendo todavía no sé, tiene que incidir, no puede ser que no incida. Y eso me hace ser optimista, porque digamos que la diferencia fue tan notable, y insisto, lo digo con la mayor objetividad de lo que pasó, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda, ¿cómo está? Bien, apelo a sus años de experiencia política, de haber visto distintas campañas electorales y también elecciones. ¿Qué análisis hace del pronunciamiento que estamos viendo en los últimos días por parte de distintos dirigentes de fuerzas políticas, opositoras inclusive, de jefes de Estado de distintos países, dándole el apoyo al candidato del oficialismo, incluso de personalidades del ámbito de la cultura, intelectuales, un sector del periodismo donde también se ha pronunciado a favor del candidato del oficialismo, cuando en otras oportunidades no veíamos algo así? ¿Qué análisis hace usted de esto? Esa síntesis que vos hacés
refleja exactamente, creo, esto mismo que yo estaba tratando de decir. No es usual que se verifique expresiones como las que hemos visto estos días, porque primero aparecieron 100 economistas de Piketty para abajo, pero después aparecieron un montón de expresidentes latinoamericanos y hoy aparecieron un montón de presidentes en ejercicio, que es absolutamente, desde Sánchez a López Obrador, manifestándose con una contundencia, yo diría, poco frecuente, y creo que tiene que ver más que con el voto a favor de Massa, el temor al salto al vacío, a lo desconocido, a lo impensable que representa una propuesta como la que expresa Milei. Me parece que un poco de sentido común es lo que lleva a que se produzcan todas esas manifestaciones. Estamos viendo en Córdoba intendentes del PJ masivamente expresándose, llamando a votar por Massa, para decir una cosa clave, sintomática. Hemos visto gente de Juntos por el Cambio, legisladores provinciales de Juntos por el Cambio de distintas provincias, intendentes de distintos municipios y demás, llamando a votar por Massa. Y creo que, insisto, no es un voto a favor de Massa, es un voto en contra de Milei esencialmente, es un voto al temor a lo que representa Milei, porque en el balotaje se vota más en contra que a favor. En la opción hay una gran cantidad que vota como yo, convencido positivamente, pero hay una cantidad importante que elige lo que considera la variante menos mala. Y creo que ahí la ventaja que le saca Massa es definitoria y creo que es la que va a definir el resultado de la elección. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Diputado, usted menciona Córdoba y era justamente uno de los temas que nosotros veníamos repasando, especialmente por lo que implica el comportamiento electoral de la zona núcleo, ¿no? Por una parte Córdoba y por otra parte Santa Fe. Estamos hablando un poco más, un poco menos, entre el 8 y el 9% del padrón electoral en cada una de las provincias. Pero un poco más en Córdoba, creo que es como el 11. Un poquito menos, pero ahí en ese contexto y en el caso específico de Córdoba, bueno, es una de las provincias en donde Javier Milei se impuso, ¿no? Sin perder de vista que también se impuso Juan Schiaretti, y una provincia en donde Massa y Unión por la Patria quedó en cuarto lugar. Ahí quería preguntarle, porque ¿cómo está viendo usted el desarrollo de esta campaña? Obviamente que hay dirigentes del PJ cordobés que empiezan a respaldar a Massa, siguiendo el camino de Natalia de la Sota, y por otra parte, Juan Schiaretti, en el último tránsito de su tercer mandato como gobernador, muy a favor de Javier Milei, muy crítico de Sergio Massa, un Martín Yarlora que lo va a suceder, que se muestra posiblemente más cerca de Massa, pero quien va a ser el viceintendente de Córdoba, Javier Preto, por ejemplo, que acordó con Yarlora su regreso al cordobesismo, dijo que va a votar por Milei. ¿Qué cree que está pasando en ese peronismo cordobés en este momento? Y si eso alcanza a amortiguar un resultado malo para el oficialismo en Córdoba. ¿Cómo lo ve usted, Heller? A ver, primero déjeme decirle una cosa. Esta es una elección nacional en la que nosotros arrancamos con una diferencia a favor de 7 puntos. Es decir, nosotros tenemos 37 puntos a favor y Milei 30. Eso es lo que hay. Y hay que ver cómo el resto del electorado que votó otras opciones o que no votó se define en la elección. Porque acá gana el que saca mayor cantidad de votos. Es una elección de 2. No hay 3, hay 2. Eso, primera cuestión. Es decir, Milei tiene que en primer lugar tener los votos para descontar la diferencia que tiene en contra. Y esa diferencia en los votos que se readjudiquen tiene que ser mayor que la diferencia que hoy que en la previa tiene Sergio Massa. Efectivamente, ¿dónde están esos votos? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hemos visto, hay una
si uno mira el mapa cuando fueron las PASO, Sí. las PASO dieron un mapa amarillo. Ujú. Cuando uno mira las elecciones de las primarias dieron mitad celeste y mitad amarillo. Se repartió. La pampa productiva, digamos, la región productiva de la provincia de Buenos Aires cambió muchísimo su voto a favor de Sergio Massa. Lo mismo pasó en Santa Fe, donde el voto de Massa entre la PASO y las primarias subió un montón. Y lo mismo pasó en Córdoba, donde el voto de Massa entre las PASO y la primaria subió un montón. ¿Por qué digo esto? Porque eso marca la tendencia que yo creo que se va a acentuar. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, Massa va a sacar mucho más votos que lo que sacó en la primaria. Porque no es casual. Todos sabemos leer mensajes, y yo diría que incluso el último mensaje de la foto de Estela Carlotto con Schiaretti. Schiaretti ayer. Schiaretti, diciendo las palabras están de más. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras, tiene todo un significado. Que el Partido Justicialista de San Francisco, cuyo presidente se llama Yarlora, se haya expresado llamando a votar a Massa, tiene un significado. Entonces yo creo que, no digo que en Córdoba va a ganar Massa, yo digo que en Córdoba Massa va a sacar muchísimo más votos que lo que sacó en las primarias, y desde ya mucho más que en la PASO, porque en la primaria lo sacó más que en la PASO. La general, sí. Muchísimo más. Creo que va a más que duplicar o tal vez triplicar los votos que sacó en la primaria. Y esos son los que le van a dar el margen para ganar. Yo creo que vamos a volver a ganar por amplio margen en la provincia de Buenos Aires, donde además todo ese espectro del interior que tiene una historia radical y demás, parece difícil imaginárselo votándolo a Milei. Insisto, tal vez voten por Massa sin convicción, pero en la opción parece imposible que puedan votar a Milei gente que tiene una tradición radical. Con alguien que dice que tenía de punching bala la cara de Alfonsín, por ejemplo, para decir alguna cosa, que los males de la Argentina arrancan cuando Irigoyen ganó la elección hace 107 años. Qué sé yo, me cuesta creer que un radical pueda votarlo. Entonces, lo que estamos diciendo no es que la elección va a ser una paliza y que vamos a ganar y que nadie va a votar a Milei. Milei va a sacar muchísimos votos. El asunto es si Massa saca más votos o menos votos que Milei. Yo lo que estoy convencido es que Massa va a sacar más votos que Milei. Diputado, ¿qué influencia cree que tiene el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el electorado de Juntos por el Cambio en el próximo balotaje? A ver, es probable que en el sector duro del PRO esos votos tengan preferencia por Milei que por Massa. No tengo duda. El asunto es cuánto es ese voto. Es decir, empecemos. Los que votaron a Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, ¿están más cerca de votar a Massa o están más cerca de votar a Milei? Yo creo que están más cerca de votar a Massa. Algunos dicen que ya en las generales ese sector, el sector que apoyaba a Larreta, ya se volcó a votarlo a Massa en las generales, igual que un sector del radicalismo. Sí, creo que los números no dan para decir que se ha volcado. Creo que eso pasó en una parte y que se va a acentuar ahora. Justamente creo que se va a acentuar ahora. Yo tengo que pensar que una parte de los que no votaron en las PASO a Bullrich deben haber votado a Bullrich en la primaria. Pero dudo que esos sigan votando a Milei en la segunda vuelta. Son cosas distintas. Entonces, insisto, estamos hablando de quién saca más del 50% de los votos. El que pierda va a sacar una montaña de votos, no es que no va a sacar votos. Reitero, si las elecciones de este tipo de segunda vuelta, en general, terminan en el rango de 52 a 48. Ahí.
53-47, 52-48, 51,5, 48,5. Siempre andan por ahí. Mirémoslas todas y van a ver que ese es el resultado. Así que lo que yo estoy hablando es finito. Es finito, no es grueso. Creo que todo esto que viene pasando, sobre todo los últimos 15 días, termina volcando esa porción necesaria para que la mayoría vote a Massa. Esa es mi impresión. Quería preguntarle respecto también a la cuestión de los agites de fraude, las puestas en cuestionamiento del sistema electoral argentino, que fueron muy recurrentes en estos últimos días, sobre todo porque no solo algunos voceros y el propio Milei lo planteó, sino porque lo empiezan a agitar de manera constante algunos medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo podrías definir esa estrategia por un lado y cómo podrías también comunicar la solvencia que tiene el sistema electoral argentino? Alguna vez ya en este programa yo recomendé ver un documental vinculado al asesor de Trump, que actualmente ya está corroborado que es asesor de Milei, en temas que tienen que ver con diseño de campaña y demás. El uso del fraude es un denominador común en Bolsonaro, en Trump, en Milei, y tiene un sentido bastante entendible dentro de sus lógicas. Miren lo que hace. La ley electoral dice que hay que entregar 350 boletas por mesa donde se va a votar. Y le da la plata a cada partido para que imprima esas boletas. La Libertad Avanza entregó menos de un tercio de esa cantidad y desobedece a la justicia electoral y dice que se queda con el resto y lo va a proveer por su cuenta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo que están diciendo, está hoy en los diarios, que es un pronunciamiento de ayer de respuesta al reclamo, a la reiteración del reclamo que hace la justicia electoral. ¿Qué dicen esta gente? No, nuestros fiscales aseguran que van a estar a cargo de la reposición de las boletas. Es decir, no podrían decir después faltaron boletas, porque ahora están diciendo que se quedaron con las boletas para asegurar que van a estar. Segundo, hacer fraude es siempre muy difícil, pero hacer fraude en una elección donde las boletas de los dos son un cuerpo y hay solo dos boletas, parece difícil. Bastante. Es difícil de hacerle creer a alguien que pueda haber fraude, ¿no? Es decir, son dos boletas de un cuerpo, porque cuando hay corte de boleta, elecciones concurrentes como en la Ciudad de Buenos Aires, los recuentos pueden ser más complejos. Acá son dos pilitas, tres pilitas, porque habrá una de los votos en blanco, de los sobres vacíos. Tres pilitas. Voto de Massa, voto de Milei, voto en blanco. ¿Cómo puede haber fraude? Es difícil. ¿Pero cree que eso va a generar algún tipo de reacción o que solamente es una estrategia para instalar ahora, previo a la elección? Bueno, eso solo. En todos lados fracasó, Alma. Es decir, Trump todavía sigue judicializando. Ya está por venir la próxima elección y todavía está judicializando las elecciones anteriores. Así que yo lo que no creo que esto tenga ninguna posibilidad de éxito, porque lo previo descalifica la cuestión. Es decir, vuelvo a repetir, acá el único mecanismo que uno puede imaginar es que no haya boleta, porque hay dos candidatos y alguien entra al cuarto oscuro y dice, no están todas las boletas. Y en realidad, si alguien dijo, nosotros nos hacemos responsables, va a haber un fiscal en cada escuela que va a tener las boletas, lo garantizamos, se acabó el argumento. Está la justicia electoral también, está la propia ciudadanía. ¿Cómo puede haber fraude? Entonces, puede ser que se intente, yo diría que los intentos de denuncia de fraude son directamente proporcional a la sensación que tienen que pierden. Porque cuando no tenía la sensación que perdían, no hablaban de fraude. Cuando les instala la sensación que pierden, tratan de instalar la sensación de fraude. Me dejan una, pero yo tengo una que me hace ruido del debate. ¿Cómo no?
una más. Por favor. Esta cosa de Milei cuando compara a Thatcher con Cruyff y con Mbappé. Sí. Más allá del error, que podríamos atribuirlo a que uno no tiene por qué ser un futbolista o un futbolero experto, no es un atributo necesario, Sí. y puede confundir a decir que Cruyff es alemán. Hay que ser bastante desinformado para decir que Cruyff es alemán, pero vamos a suponer que ese es un error admisible. Pero lo que nadie reparó, creo, es que hay un trasfondo. Él dice, no podemos convertir en enemigo a Cruyff o a Mbappé por los goles que nos hizo. Ujú. Entonces, en lo subyacente es, no podemos convertir a Thatcher en enemigo por los goles que nos hizo. ¿Cuáles son los goles que nos hizo Thatcher? Es terrible lo que encierra esa frase. ¿Cuáles son los goles? El hundimiento del Belgrano, ¿y cuáles son los otros goles? Son terribles. Esa frase de la comparación futbolera, de no podemos convertir en enemigo al que hizo los goles, es de una gravedad institucional terrible. Y una falta de sensibilidad, ¿no? Sobre todo por las víctimas fatales. No, pero piensen en lo que encierra, piensen en lo que encierra. Sí, claramente. El tipo Diputado, está y diciendo reconfirmó y ratificó su admiración hacia la figura de Margaret Thatcher, además, que no es menor, ¿no? Además de esta comparación que usted menciona. Pero además de la ratificación de la figura, con Massa diciendo Margaret Thatcher es un enemigo, Sí. no anda con vuelta, no dice es un adversario. Margaret Thatcher es la representación de una de las tragedias más grandes que tuvo el pueblo argentino. Ujú. Y ella en persona tomó decisiones que las hemos visto en los medios, en los noticieros, ordenando la represión. La orden de hundir el Belgrano la tomó personalmente ella. Bueno, la guerra. Estamos hablando de la guerra en sí misma, obviamente. Ella profundamente. Toda esa cosa de lo que ella... Pero igual si amplás lo que admira a Reagan, admira a Trump, admira a Bolsonaro, a Thatcher, no erra una en las admiraciones, ¿eh? Diputado. No erra una en las admiraciones. Bueno, en parte hemos visto en el debate, hay que ver, digamos, cuáles van a ser los costos también y cuánto va a afrontar Milei a partir de estas declaraciones que hizo en el debate, ¿no? Bueno, eso es lo que me lleva a creer que va a perder. Bueno, esa es la pregunta, porque aparte, bueno, usted lo ha visto, y aparte a mí me consta que aparte usted sigue mucho las elecciones y tiene muchas elecciones sobre la espalda, así que usted lo sabe mejor que yo. Hay toda una discusión respecto al impacto que tiene el debate de... No, para nada. Experimentado, que es otra cosa. Pero es terrible lo que me hiciste. No, por favor. Pero aparte, ¿sabe por qué? Para poder pensar un poco esto bueno, es el segundo debate presidencial de un segundo balotaje. El debate Macri-Scioli también tuvo un impacto, también con una gran audiencia, un altísimo rating y una diferencia muy grande con respecto a los otros debates, ¿no? Así que hay que ver ahí cómo... Sí. Es muy buena tu acotación, muy buena. Pero con un detalle. Sí. Macri mintió alevosamente. ¿Qué te han hecho, Daniel? Te convirtieron en 678. Yo voy a respetar todo lo bueno que hizo el gobierno de Cristina, voy a cambiar solo aquellas cosas que hay que mejorar, voy a terminar con la inflación, voy a eliminar el impuesto a las ganancias, voy a terminar con el desempleo. Mintió. Milei, desde ese punto de vista, dice la verdad. Nos está diciendo brutalmente lo que piensa hacer. Entonces, mucha gente le pudo haber creído a Macri en ese debate con Daniel Scioli, y por diversas razones, insisto, en la opción negativa, porque lo que se termina votando es con quién estoy menos en contra. Insisto, aclaro siempre, los nucleoduros votan sin dudar, y los otros, los indefinidos, en general votan más por a quien no quiero votar que a quien quiero votar. En eso, la diferencia entre Macri y Milei
es que Macri, además de todo, es un mentiroso serial, y Milei, desde ese punto de vista, es un brutal sincero, que dice claramente lo que nos va a pasar. Es de una brutalidad descomunal lo que dice. Ahora en ese sentido, diputado, hay una parte, la escena del debate, ¿no? Y por otra parte, bueno, esta semana que es la búsqueda del voto del indeciso. Pero en el voto del indeciso y también en el voto del electorado pesa mucho la economía. Venimos de un domingo en donde la imagen es que queda el oficialismo fortalecido en este debate. Y el lunes, bueno, venía el otro momento que tenía que ver precisamente con la inflación, 8% de la inflación del mes anterior, luego de 2 consecutivos de 12 puntos mensuales. Entonces, ahí quería preguntarle, en términos de estimación electoral, desde su punto de vista, ¿cómo ve que impacta esto, digamos, en esta búsqueda del voto del indeciso ante estas variables económicas? Me falta decir que efectivamente la inflación es uno de los grandes problemas a resolver y que no está resuelto, pero que el gobierno tomó permanentemente medidas para morigerar los efectos sobre la gente de esa inflación. Y todas las medidas que se fueron tomando, la devolución del IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias, el bono para los no registrados, el aumento adicional para los jubilados, etcétera, etcétera, lo que hacen es neutralizar el efecto que tiene sobre el bolsillo la inflación, mientras se trata de resolver el problema de fondo. El problema de fondo también permite decir un montón de cosas. Acá tenés, por un lado, a los que dicen que la inflación se va a resolver cerrando el Banco Central, eliminando la moneda y dolarizando la economía, lo cual es un disparate porque eso lo primero que va a generar es un golpe inflacionario exponencial, porque va a llevar el tipo de cambio a vaya a saber qué valor y los precios de todo a cualquier lado y un atraso salarial descomunal. Por lo tanto, lo que va a hacer es agravar sustancialmente la situación de los sectores de ingresos fijos, de los jubilados y de los trabajadores registrados y no registrados. Y de quien tiene una propuesta y donde dice, miren, estamos tomando medidas de coyuntura para que los efectos se neutralicen, pero al mismo tiempo estamos tomando medidas de fondo para actuar sobre los factores. Yo creo que en la plataforma o en el planteo que hace Massa hay por ahí un exceso de circunscribirlo a lo macro, que esto se resuelve fortaleciendo las reservas y mejorando la situación fiscal. Yo creo que eso está bien y hay que hacerlo, pero también hay que actuar sobre la puja distributiva, porque la inflación es producida en la Argentina esencialmente no porque se emite moneda, sino por la apropiación de la parte de la torta que hacen los formadores de precios. Y si no se ataca eso, es muy difícil de resolver el problema de la inflación en la Argentina. Quería preguntarle por qué está pendiente el tratamiento del presupuesto. En el sentido que veníamos hablando, venís pensando que, bueno, Massa probablemente sea presidente, el 20 de noviembre es feriado, pero el 21 ya no. Si se dan los resultados de esta manera, ¿van a convocar para esa semana volver con el presupuesto? Queda poco tiempo. No sé, a ver, eso ya excede mis facultades. No sé si esa semana da para convocatoria si ya no está hecha, porque hay un tema de pasaje, etcétera. No te olvides que la Cámara es un órgano federal y viene gente de todo el país. Y entonces yo me imagino que vamos a comenzar a tratar el presupuesto la semana siguiente. Ajá. Y también me imagino que, a ver, vuelvo. Supuesto gana Massa. Sí. Supuesto gana Milei, no sé qué pasa. Eso Nadie sabe. No quiero hacer consideraciones. Gana Massa, vamos a tratar el presupuesto, vamos a tratar la separata junto con el presupuesto para ver qué cosas de la separata se pueden tomar. Cuando se digo se puede tomar, no es si a mí me gustan o no. ¿Qué cosas podemos generar consenso mayoritario para que tenga los votos necesarios para poder incluirlo en el presupuesto? Massa ha dicho que al proyecto de presupuesto enviado con un
déficit de 0,9 lo quiere convertir en un presupuesto superavitario de +1. Para llegar a esto hay que generar nuevos ingresos, no hay otra manera que plantearlo, y esas son algunas de las cosas que están incluidas en la separata. Bien. Hay también, alevosamente, porque por ejemplo en la separata, lo de los inmuebles rurales, está clarito, dice 450 residentes argentinos que son dueños de propiedades rurales en el exterior. Y hemos escuchado en el debate decir que Massa quería gravar los inmuebles rurales. Hemos escuchado a la candidata a vicepresidenta, y creo que Milei lo dijo también, que Massa iba a aumentar el precio del pan porque iba a eliminar el IVA diferenciado que hay sobre el pan. Sí. Es un disparate, es un disparate. Bueno, entonces, quieren meterle miedo a la gente por todos los medios, pero volviendo a la pregunta, me cuesta creer que estén dadas las condiciones desde el punto de vista de lo formal, del funcionamiento, para que se pueda convocar a una reunión para la semana del 21. Creo que la semana del 21 tendremos que afinar los trabajos de las propuestas, convocar para el martes de la semana siguiente, y ahí entrar a meterle fuerte al tratamiento. Me imagino bueno, vos que sos va a el haber... presidente de la comisión para ir diagramando un poco... Me imagino que va a haber... A ver, para que el presupuesto sea ley lo tiene que aprobar diputados y senadores. Sí. Por lo tanto, me imagino que va a haber una prórroga de ordinarias por lo menos hasta fin de año. Claro. Eso es lo que yo me imagino. Nadie me lo dijo, no estoy dando una primicia ni nada. Estoy diciendo lo que yo me imagino. Yo me imagino que o va a haber una extensión del periodo ordinario hasta el 30 de noviembre, o va a haber un llamado a extraordinarias o la creación de extraordinarias hasta el 30 de noviembre para que tengamos el tiempo de tratarlo en diputados y en senadores y que antes de fin de año tengamos aprobado el presupuesto. Gracias, diputado, por este ratito y por este espacio para compartir un poco de reflexiones a Díaz. Un gusto, como siempre, charlar con ustedes. Un abrazo. Adiós, hasta luego.